Hola, soy Joe, y hoy vamos a hablar de seres de otros mundos. Durante siglos, el hombre se ha preguntado si está solo en la creación. La ciencia aún no responde a esta pregunta, aunque existen vestigios arqueológicos y artísticos que sugieren la presencia de seres que volaban con máquinas dotadas de tecnologías impensables para aquellos tiempos. Mira estas pinturas del Renacimiento en Italia, obras que dan testimonio de estas presencias en un periodo histórico en el que el hombre parecía haber abierto su mente a la creatividad. Incluso la Biblia relata historias en este sentido, como en los libros de Enoc y Ezequiel o en la antigua cultura india que hablaba de vimanas. Imaginemos por un momento que estos seres nos han visitado y nos siguen visitando. La pregunta es, ¿cuál es el motivo de su presencia? ¿Y por qué no se revelan a toda la humanidad? En este último caso, la ciencia nos ayuda afirmando que el hombre solo puede ver el 3% de la realidad que le rodea. Nuestro rango espectral es realmente muy limitado. Y entonces surge una pregunta. ¿Qué hay en ese 97% que permanece oculto a nuestra percepción? Es claro que tenemos límites y una perspectiva muy limitada. Sabemos muy poco sobre nuestra naturaleza y, sin embargo, pretendemos leer la realidad basándonos en solo el 3% de nuestra capacidad visual. Hay muchas más cosas de las que podemos imaginar, pero para tener más respuestas, debemos ampliar nuestra visión. Por ejemplo, muchos de ustedes profesan ser creyentes de una religión, y su credo se basa en una fe que les fue enseñada desde pequeños. No hay nada de malo en eso, pero eso no justifica que frente a la evidencia no nos hagamos la pregunta: ¿estamos realmente solos en el universo?
Bam! What is that? Anybody tell me what that is? We're in the middle of the ocean. What is that? Oh, wait. Bye. Whoa. This is incredible. Wow. Sería como construir una gran ciudad para una sola familia. Y si un día descubrimos que estos seres de otros mundos están mucho más cerca de lo que podemos imaginar,